Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos estén pasando un muy buen día, que estén aprovechando este tiempo para meditar en la palabra de Dios, para meditar en un día tan importante como lo es el día de la resurrección, de la Semana Santa, domingo, y aprovechando especialmente para meditar en aquello que celebramos hoy, que es la resurrección de Cristo. Hoy haremos una pausa en nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a estar hablando un poco más específicamente acerca de la resurrección de Cristo. Este sermón se titula Él ha resucitado. Vamos a estudiar un poco acerca de las bendiciones y las riquezas de gracia que podemos encontrar de este magno evento. Durante estos días la palabra resurrección seguramente ha sonado mucho, pero tengo que admitir que fuera de estos días en el que se celebra la Semana Santa, es muy difícil escuchar que alguien dedique su tiempo a hablar de la resurrección con denuedo y pasión. Y es que si queremos hablar de Cristo es inevitable hablar de la resurrección. Y es porque si no se habla del Cristo resucitado, no se habla de Jesús. Aunque su nombre resuena en miles de mensajes, si no es Jesús que se levantó de los muertos, no es mi Cristo. Pero ¿en qué momento esta verdad se volvió tan irrelevante? ¿Acaso ya no es importante dedicar horas, días, semanas en la meditación de una de las doctrinas pilares del cristianismo? Yo solo espero en Dios que este sermón pueda ser de beneficio y de edificación para cada uno de aquellos que escucha este mensaje. Y podamos recordar, si por alguna razón usted nunca ha escuchado acerca de esta doctrina, o lo ha escuchado hace mucho tiempo, que pueda aprender y también pueda recordar lo valioso que es para nosotros esta gran verdad. Lo primero que debemos saber es que en la resurrección Cristo es exaltado. Justo antes del arresto y de la crucifixión de Cristo, Jesús tuvo un momento de gran intimidad con el Padre. O por lo menos eso es lo que nos enseñó. Claramente nos estaba mostrando cómo debía ser la comunión y cómo debía ser la oración con nuestro Padre. Pero además de esto, Jesús revela en los versículos 4 y 5 del capítulo 17 de Juan una petición muy particular. Dice el versículo 5 específicamente, dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que, lo que Jesús está pidiendo es: glorifícame, exáltame, Padre, a tu diestra, porque he culminado con éxito aquello por lo que he venido al mundo, tal como lo dice Juan 17:4. La petición del Señor, sin duda, señala aquel momento en el que Él entregaría su vida y luego de 3 días la volvería a tomar y ser luego recibido en gloria en el cielo, siendo exaltado por el Padre hasta lo sumo, tal como nos lo dice Filipenses 2:9, dándole toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28:18. Es por esto, o por esta razón, que Él es el merecedor de nuestra humillación y de nuestra sumisión a Él. Desde el momento en que Él resucitó, Él ha sido adorado. Un ejemplo de esto está en Mateo 28:17. Vayamos a Mateo 18:17, en el cual los discípulos se encuentran una última vez con Él. Y la Biblia nos dice que cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron.
Y la verdad es que hasta la eternidad Jesucristo será exaltado por vencer a la muerte. Esta es la primera verdad que debemos siempre tener en cuenta. Que este momento no es un momento de un gozo intrínseco, de una alegría subjetiva, sino que es una alegría porque Jesús venció a la muerte. Y esta alegría y gozo debe llevarnos a adorar y exaltar al vencedor, que es Jesucristo. La Biblia también nos enseña que la resurrección es un pilar en el Evangelio. El apóstol Pablo inicia su exposición en el capítulo 15 de Corintios con un recordatorio a los creyentes acerca del Evangelio, en el cual ellos habían creído. Dice el versículo 1: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y luego continúa en el versículo 3, afirmando que lo primero que Él les enseñó fue al Cristo crucificado. Dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El mensaje de la cruz y el martirio de Cristo era imprescindible al comunicar el Evangelio. Pero Pablo no termina allí. Él continúa diciendo en el versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De la misma manera, o de la misma forma, Pablo recuerda a los creyentes que Jesucristo murió por nosotros también, resucitó al tercer día. Así como Cristo murió por nosotros, Él también ha resucitado al tercer día. No conforme a alguna tradición o creencia pagana, sino conforme a las Escrituras. Y esta afirmación de Pablo va consecuente a la preocupación por algunos cristianos que parecen haber perdido el enfoque, creyendo que ya no hay resurrección, y por lo tanto restando el valor inconmensurable que tiene esta gran verdad. Por esta razón, el apóstol Pablo inicia una defensa perfecta sobre la importancia que tiene la resurrección de Cristo en nuestra profesión de fe. Primera de Corintios 15, versículo 12 al 17, nos habla acerca de esto. Leamos juntos lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 12 en adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Y es que si se presenta un Cristo que no resucitó,
un Cristo que no resucitó. Por más que el nombre de Jesús sea mencionado en cientos de sermones y no hablemos de su resurrección como necesaria en la exposición del Evangelio, entonces ese no es nuestro Jesús. Y por lo tanto, ese no es el Evangelio de Cristo. Y es evidente que la razón principal por la cual la resurrección no se predica es porque ella enseña de la bendición espiritual que recibimos de Cristo. Y en ciertas áreas, desafortunadamente, esto parece ser irrelevante. Preferimos hablar de otras cosas, preferimos hablar de dinero, preferimos hablar de bendiciones materiales, pero las bendiciones espirituales que hemos recibido en este evento impresionante parecen muy pequeñas para algunos ministros y para algunos creyentes. Desafortunadamente ese es el caso. Pero la Biblia también nos enseña, sigamos profundizando en estas bendiciones espirituales que recibimos de Cristo en la resurrección. La Biblia nos dice que por su resurrección somos nuevas criaturas. La regeneración es el génesis de la salvación del hombre. Es sumamente importante, tanto así que Cristo, al conversar con Nicodemo, lo expresa diciendo así: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se encuentra en Juan 3:3. Es preciso que el hombre nazca de nuevo, porque de otra forma no sería salvo. En la resurrección se ejemplifica perfectamente cómo el hombre es renacido en su espíritu. Lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, donde se enseña que todo el que cree en Jesucristo está unido de forma espiritual a su muerte y sepultura, de forma de que nuestro viejo hombre ha sido sepultado, y de esa misma forma participamos de la resurrección de Jesucristo, la cual nos da una nueva vida. Como dice la Escritura en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O como lo expresa el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte, a vida. Hemos resucitado a una nueva criatura en Cristo Jesús, por el mismo poder que obró en la resurrección de Jesucristo. También debemos saber que por su resurrección conocemos que somos justificados. Dice el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación es el acto en el cual nuestra culpabilidad, a causa de nuestros pecados, son transferidos directamente a Jesucristo, y la justicia de Jesucristo es transferida a todo el que cree y deposita su confianza en Él, tal como nos lo enseña Romanos 3, 24, 26. De forma tal que Dios no nos condena, porque Él nos ha hecho justos, como nos lo dice 1 Corintios 5, 21. ¿Pero qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestra justificación? La respuesta es sencilla pero gloriosa.
la resurrección de Jesucristo viene a ser la prueba definitiva que el sacrificio de Jesús ha sido aceptado por el Padre, de tal forma que los creyentes podemos estar seguros que el pago por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, han satisfecho la justicia del Padre. Por esto es que nuestro Señor dijo, consumado es, porque fue pagado en su totalidad la deuda que nosotros teníamos con Dios. Así que corramos a Él, hermano, con fe y confianza, porque ya no nos condena, sino que Él es quien nos justifica y también intercede por nosotros. Corramos a Él, hermano, confiadamente. La Biblia también nos enseña que por la resurrección de Cristo nosotros daremos fruto. La santificación del creyente es la respuesta continua de una fe genuina. El hombre que ha nacido de nuevo y ha sido justificado solo por la fe en Cristo desea ser moldeado a la imagen de Jesús. Busca ser santo como Él es santo. La Biblia nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Él ha preparado para nosotros de antemano. También la Biblia asegura que Dios nos predestinó para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito principal de nuestra salvación, ser conformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, ser más como Cristo en nuestro diario vivir. Y por esto Cristo ha resucitado, para que todos vivamos con la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, porque somos de Él, tal como nos lo dice Romanos 7:4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál fruto es este? Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pertenecemos a aquel que resucitó. Por tanto, hermano mío, demos fruto para nuestro Dios, viviendo en conformidad a la ley de Cristo, de modo que podamos glorificar a Dios en frente de los hombres y que estos hombres reconozcan al Dios que adoramos. También la Biblia nos enseña que por su resurrección tenemos certeza de que seremos glorificados. La resurrección de Cristo es la mejor prueba de que nosotros también resucitaremos. Y aún mejor, que seremos semejantes a Él. Primera de Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En estos versículos podemos observar que Cristo es el primero de muchos más que resucitarán y se levantarán ante el llamado de Jesucristo, tal como lo dice Juan 5:25. Las tumbas de aquellos que mueran con Cristo quedarán vacías, y no solo esto, sino que también nuestros cuerpos serán glorificados. Traeremos la imagen del celestial. Seremos incorruptibles, transformados, inmortales. Y entonces la victoria sobre la muerte
Aquella victoria que obtuvo Jesucristo en su resurrección será completada en aquel día, porque así como Jesucristo después de levantarse entre los muertos no vería más corrupción, así tampoco los que esperamos con Cristo o en Cristo con esperanza, cuando seamos glorificados, nunca más veremos la muerte, nunca más veremos corrupción. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 15, 54 y 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué grandiosa ha sido su resurrección. Qué grandiosa ha sido esta doctrina para nosotros. Se pueden escribir miles de libros y sermones acerca de esta increíble verdad. Pero de nada sirve incluso que sepamos acerca de la resurrección. No es suficiente. Lo que el Señor nos pide es que lo creamos, que tengamos fe, esperanza, viva por la resurrección de Jesucristo. Que no solo sea información, sino una dependencia total en esta verdad. Marta, la hermana de Lázaro, parecía tener una información bastante correcta, porque ella sabía que su hermano resucitaría en el día postrero. Pero al parecer por un momento olvidó que frente a ella estaba la vida misma. Pero la realidad es que simplemente no sabía cuán grande era Jesucristo. Es por esto que Jesucristo se presenta a Marta en el capítulo 11 del Evangelio de Juan con estas palabras. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora Marta sabe con quién está hablando. Ella está hablando con aquel que dice las cosas que no son, como si fuesen, y aquel que da vida a los muertos. Y Marta, llena de fe en Jesucristo, responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor sigue haciéndonos esta pregunta a nosotros, mi querido hermano, a usted y a mí en este día. ¿Crees que yo soy tu Salvador? ¿Crees que yo soy tu Dios? Hermano, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Porque si crees en mí como tu Señor y Salvador, no morirás, sino que tendrás vida eterna. Mi querido hermano, si usted en este tiempo de Semana Santa e incluso en este difícil momento de cuarentena no ha aprovechado el tiempo para meditar en la palabra de Dios, buscar el consuelo y el descanso en Cristo, si usted en este tiempo ha desaprovechado el tiempo y lo ha desperdiciado en buscar a Cristo, yo le exhorto en esta mañana, yo le exhorto en este tiempo a que usted busque a Cristo en arrepentimiento, que usted se arrepienta y téngalo por seguro de que después de que usted crea en este Cristo que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que es Rey de Reyes,
que es la resurrección y la vida, el vencedor de la muerte. Si usted pone su confianza en Él, téngalo por seguro que este día de resurrección, será de gran gozo, de gran alegría para usted. Y el consuelo y la satisfacción y la plenitud de Cristo vendrá a su vida. Así que aproveche este tiempo, hermano, o cualquier otro que nos escuche, y arrepiéntase de sus pecados y crea en este Cristo que se levantó de entre los muertos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Te bendecimos, te glorificamos, santificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, tú eres sublime, tú eres inmenso para nosotros, Señor. Es increíble simplemente meditar en el hecho de que tú a la diestra del Padre, en la gloria con la que estás en este momento, aún así, Señor, tú intercedes por nosotros día y noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por levantarte al tercer día y declararnos que la deuda estaba pagada, que el requisito había sido cumplido y que la muerte había sido derrotada. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, porque si tú vives, nosotros viviremos también. Amén y amén.